Bendito sea el Señor. Esta es la parte 3 de los videos que estoy haciendo para demostrar cuándo será la venida del Señor para arrebatar a su iglesia, la segunda venida. Dice la palabra del Señor que Él vendrá como ladrón en la noche. Él vendrá por la iglesia en la hora que ellos no se acuerden, no sepan. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 24:10, las señales que Jesús dijo que habría antes de su venida. Y dice, si en aquellos días no fuesen acortados, Mateo 24, versículos 22 y 23, dice así, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Notemos ahora nosotros que los días, según los científicos, se han acortado. Dice que el día ahora está entre las 16 y 18 horas por cada día. O sea que el día se ha acortado, los meses pasan rápido, los años pasan más rápido que antes. Si notamos eso nosotros, veremos que el año se termina mucho antes de lo que nosotros estábamos acostumbrados en días pasados, en años pasados, de que el año duraba mucho tiempo. Los veranos eran largos, los inviernos eran largos, entonces ahora estos días fueron acortados, dice el Señor. ¿Por qué? Porque si no fuesen acortados nadie sería salvo. O sea que está permitiendo que las generaciones ahora vivan más años. Hay ancianos de 80 y pico de años, de 80 a 90 años. En cambio antes los ancianos morían a los 60, 65 años. Es por eso que por estos días que han sido cortados pareciera que la persona vive más tiempo, pero vive lo mismo, con la diferencia que los días se han acortado. Ese es el plazo que Dios le ha dado a la humanidad para que los hombres procedan a la salvación. Pero dice el Señor que escucharán pero no oirán. O sea que escucharán la palabra de Dios, escucharán todas estas cosas, vivirán muchos años, pero hay muchos ancianos, mucha gente adulta que no quiere saber nada con la palabra del Señor. Dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice la palabra del Señor. Esto se tiene muy poco en cuenta a la hora de predicar el Evangelio y de enseñarle a la iglesia por qué está pasando este fenómeno. Esta es una de las señales que Jesús dijo que serían dadas a los hombres antes de su venida. Su venida será como ladrón en la noche, dice la palabra del Señor. Entonces si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. En estos últimos tiempos, en estos últimos años, han aparecido Cristos, personas que se hacen pasar como si fueran Jesucristo por diferentes naciones. Y hasta Israel tiene uno que dice que es el Mesías que ha venido, pero que está oculto, que todavía no quiere aparecer hasta que no llegue el tiempo. Eso lo ha hecho también Israel. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. Aún dice, estaba leyendo, que dice que Israel tiene su Mesías, y que el Mesías está en Israel, pero que se oculta hasta el tiempo en que se ha de dar a conocer al mundo. O sea, son falsas señales que los hombres están manipulando a toda la creación. ¿Para qué? Para tratar de engañar a los escogidos de Dios. Dice la palabra del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esta es una de las señales que se está dando ahora. Se han levantado muchos falsos cristos que están por todo el mundo, por Rusia, por China, por Japón. Allí en Israel mismo dice que tienen un Mesías.
están levantándose estos falsos cristos. Todas estas son señales, las señales más peligrosas para nosotros los creyentes, porque dice que estos harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. No dice que serán literalmente engañadas la iglesia del Señor, los escogidos de Dios, sino que si fuese posible serán engañados los escogidos. Es muy difícil para uno que ha sido enamorado por Jesús, que Jesús puso el amor en sus corazones. En nuestros corazones Jesús nos enamoró, nos encadenó con ese amor que Él tiene, nos amó, nos hizo disfrutar de su amor, nos dio a beber de su Espíritu Santo, nos señaló ya para el día escogido, pero dice que tratarán estos falsos profetas y estos falsos cristos de engañar a los escogidos del Señor. ¿Qué pasa? Dice que estos no van a venir así nomás, van a hacer grandes señales y prodigios, y estamos viendo que muchos de estos predicadores que han salido, falsos apóstoles, falsos profetas, que tienen megas congregaciones donde la gente se avalancha porque le ofrecen cosas que son vanas, porque le ofrecen cosas, manifestaciones espirituales, que la gente está ávida de manifestaciones espirituales, de algunas señales, de algún prodigio, están ávidos de hacer, digamos, de tener una sanidad. No les importa qué es lo que prediquen, solamente van por las grandes cosas que estos hacen. Dice que son grandes señales. Dice que los falsos profetas, estos que tienen grandes y megas iglesias en diferentes países, y nosotros sabemos y están identificados que son falsos profetas. Dice, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Y ahí hace un paréntesis, Señor, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que hay muchos creyentes que han sido enamorados por el Señor, que han bebido del Espíritu Santo, que están manifestando los dones espirituales, pero les queda chica la congregación donde ellos nacieron. ¿Por qué? Porque han cesado muchas de las manifestaciones espirituales, ese amor con que Dios nos amó y nos hizo ver y nos hizo sentir, ese amor en nuestro ser, en nuestra carne, digamos, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Teníamos ese amor, esa sensación espiritual de que nosotros estábamos siendo amados por el Señor. Él nos amó de una manera tan particular que nosotros no podemos olvidar, pero hay muchos creyentes, hay muchos escogidos que están ávidos de esas falsas señales, de esos falsos prodigios. Están ávidos, digamos, de manifestaciones espirituales, como muchos de estos ahora que se han manifestado. Ese tal Cash Luna allí en Guatemala, Maldonado allí en Miami, Benny Hinn y cuantos otros, y cantantes, muchos cantantes que están trayendo manifestaciones espirituales mentirosas, engañosas. Dice, grandes señales dice que hará. Si usted lee bien Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Queridos hermanos, nosotros tenemos esa virtud de que hemos sido enamorados por Jesús. Él nos amó a nosotros sin que nosotros le amemos a Él, porque Él nos eligió a nosotros, no que nosotros lo elegimos a Él. Él nos eligió de entre todo el mundo. Él fue eligiéndonos mediante la predicación de la palabra del Señor. Cuando nosotros oímos con fe la palabra de Dios, entra en nuestro corazón esa semilla que es sembrada en buena tierra, y nosotros somos enamorados cuando estamos
concurriendo a la iglesia, cuando vamos a los cultos, cuando estamos en compañía de los santos, cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo, cuando se manifiestan hermanos escogidos con dones espirituales, entonces allí ese enamoramiento, queridos hermanos, hace de que nosotros, digamos, estemos ya encadenados a Jesús por amor. Estamos encadenados a Jesús por amor. El amor de Dios es un amor que entra en nuestros corazones y ese día y esos momentos son inolvidables. Pero hay muchos hermanos que desean que constantemente esas señales, esos prodigios, esa manifestación espiritual, ya quieren tener todos los días. Por eso el diablo levanta falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles que se le han levantado en casi todas las naciones de la tierra. Aún se han levantado mucho en todo lo que es Estados Unidos y todas las naciones que están en Centroamérica y en Sudamérica hasta la Argentina. Hay muchos de estos falsos profetas, falsos cristos que atraen a multitudes, y estos hacen grandes señales y hacen prodigios, hacen sanidades, liberaciones, pero eso no sirve de nada, queridos hermanos. Los hermanos que están en las iglesias, la iglesia chica, se sienten ya como que Jesús no está, como que no sienten el poder de Dios, como que ellos piensan que Jesús ya no está ahí en esos lugares chicos. Pero Jesús dijo claramente: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino de los cielos. El reino de los cielos, queridos hermanos, es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de Jesucristo en medio de esas pequeñas congregaciones. Porque estos falsos cristos tendrán megas iglesias, grandes iglesias, y llevarán a muchos, arrastrarán a muchos incrédulos y a muchos de que no han mantenido el fuego del amor, el primer amor, ese amor con que Jesús nos amó la primera vez. Hay muchos, queridos hermanos, que siempre están anhelando tener ese fuego encendido, tener esas señales, esos prodigios que vengan no del Espíritu Santo, sino de esos falsos profetas que ellos traen esas señales. Y todas esas señales son dadas por Satanás el diablo para estos falsos profetas. Estos falsos profetas han sido plantados por Satanás dentro de la iglesia. No son hermanos que están en la iglesia, que han sido traídos por el Espíritu Santo, plantados como el trigo, y luego se volvieron cizaña. No, el trigo lo plantó Jesús, la cizaña lo plantó el Satanás. La Biblia dice claramente que el malo plantó de noche a esta cizaña en el medio del trigo. Eso quiere decir, las cizañas son los falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas y falsos maestros. Ellos enseñan doctrinas erróneas. Ellos enseñan que nosotros tenemos que vivir siempre bajo las señales y los prodigios, esas manifestaciones espirituales que ellos traen en cada una de sus reuniones. Si usted ve las reuniones aquí en Argentina o allí en Centroamérica o en Estados Unidos, que siempre están ellos con las manifestaciones espirituales, digamos que son señales, y con esos prodigios que son señales, como que si fuera el Espíritu Santo que desciende. Estos hombres son tan engañados por el diablo. Dice que el diablo le da para que hagan grandes señales y hagan prodigios y sanidades y liberaciones, de tal manera de que los hermanos que están en una congregación chica quieren ir corriendo a esas megas iglesias, porque ellos dicen que allí se mueve realmente el poder de Dios. Pero es un poder engañoso, es un poder mentiroso. Son personas que vienen trayendo un evangelio tergiversado. Vienen trayendo un espíritu que no es el espíritu
que el Señor nos ha dado a nosotros. Nosotros hemos sido levantados por el poder del Espíritu Santo, pero dice claramente en las Escrituras que alguno viene trayendo esta clase de espíritu. Yo voy a leer ahora para que ustedes vean y entiendan lo que dice la palabra del Señor. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de que el apóstol Pablo andaba predicando y levantando iglesias en diferentes ciudades, en diferentes países, entonces por atrás de él venía Satanás levantando a estas personas, a estos falsos apóstoles, y trayendo otra clase de espíritu. Esta es la señal más peligrosa, y que los hombres no se dan cuenta de que esta es la señal más peligrosa que están trayendo Satanás sobre los hombres. Y los hombres no se dan cuenta que estas son las señales más peligrosas. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas nunca van a predicar de Mateo 24, Mateo 25, Mateo 26. No van a predicar estas palabras que están escritas aquí en 2 de Corintios 11. Dice así Pablo, porque Pablo andaba levantando las iglesias. Pablo fue el que fundó las iglesias que luego figuran en el Apocalipsis, donde a Juan se le da la revelación del Apocalipsis. Estas iglesias que estaban allí en Turquía, estas 7 iglesias en la cual Jesús toma como ejemplo de lo que ha de ser la iglesia a lo largo de los años, hasta que Él venga para levantar a un pueblo que esté limpio, sin manchas ni arrugas, sin contaminación de espíritu ni de carne, que sean virgen puras, que estén siempre deseando y anhelando la presencia de Jesucristo. Pero hay estos falsos profetas que vienen, y esa es la señal más peligrosa, hermano, porque ahora los hombres están viendo señales. Si hay un terremoto por acá, si hay algún blasfemo por allá, y dicen, llega el fin. Pero ellos tienen que sentir, la iglesia tienen que saber claramente cómo es el mover del diablo, porque nosotros no debemos ignorar. Jesucristo dice que todo el mundo está bajo el maligno, pero el maligno no tiene nada en mí, dijo Jesús, y el maligno no tiene nada en la iglesia que Jesús ha amado y ha limpiado con su sangre. Y dice en 2 de Corintios 11, desde el primer versículo, dice Pablo así, porque Pablo era un hombre que se esforzaba, que gritaba, que les decía a la gente, porque la gente escuchaba, pero no oía la palabra, no le entraba en el corazón. Dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Pablo era como un loco predicando. Era un loco porque era un loco que amaba a Jesucristo. Él había estado 17 años recibiendo la revelación de Jesucristo para que él pudiera predicar un evangelio. Porque Pablo, queridos hermanos, no tenía una Biblia de la cual guiarse. No había sido todavía escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas, sino que Pablo estaba siempre recibiendo la revelación de Jesucristo. Él tuvo 17 años apartado en el desierto, recibiendo la manifestación del Espíritu Santo y del mismo Jesucristo que se le aparecía y le decía lo que él tenía que predicar. Durante 17 años él estuvo allí en el desierto solo, viendo a Jesucristo, escuchando al Espíritu Santo lo que tenía que predicar. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme, le dice, porque yo lo celo, con celo de Dios. O sea, Pablo celaba la iglesia, de tal manera, dice Pablo, el celar era eso que los cuidaba de tal manera que no quería que se extraviaran. Pues los he desposado, dice, con un solo esposo,
Yo les he presentado a Jesucristo, lo he hecho que Jesucristo sea vuestro esposo. Ustedes han sido amados por Jesús, ustedes han recibido el amor, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Una virgen significa una persona que ha creído en Jesucristo y que se ha despojado de todo lo viejo. Por eso dice, Él los celaba de tal manera que yo los quiero presentar como una virgen pura a Cristo. O sea, la predicación que Pablo les daba, la enseñanza que Pablo les daba, era una enseñanza tan pura, tan hermosa, tan amante, que él tenía miedo. Dice, pero sigue el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. No nos olvidemos que en el huerto del Adán, Dios creó a Adán, y de la costilla de Adán hizo a la mujer Eva, y los dejó en un huerto para que ellos vivieran en la tierra. Dios había preparado un lugar, un huerto, para que ahí esos hombres que habían sido hechos a semejanza de Dios, Adán y Eva, ellos habían sido hechos a semejanza de Dios, ya habían sido tomados de la tierra. Él había tomado tierra del suelo, Dios, y había con lodo y agua, Él había formado al hombre. Pero dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, y la serpiente se infiltró allí. O sea, Satanás pues se metió dentro de una serpiente, porque Satanás es un espíritu, y los espíritus no ocupan un lugar físico dentro de una persona. Entonces Satanás se metió dentro de la serpiente y dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque Él le había presentado un Cristo de tal manera que no había lugar para otra clase de idolatrías que tenían los hombres antiguamente, porque Pablo había predicado a muchos ladrones, a homosexuales, había predicado a afeminados, a parricidas, a matricidas. Él había predicado el evangelio a gente que ya estaban desquiciada, dice la palabra de Dios. Por eso él había amado de tal manera a la iglesia, para presentar, la había adoctrinado de tal manera que se la presentaba a Jesús como una virgen pura. O sea, había quitado él de la mente, del corazón de los hombres, estos hombres perversos, que fueron los que escucharon la palabra del Señor, habían quitado todo eso y lo había preparado como una virgen pura para Jesucristo. Dice, pero estaba ese espíritu puesto dentro de cada uno de estas iglesias de Corintio y de todas las iglesias de Gálatas, de Efesios. Eran de tal manera sensibles espiritualmente, dice Pablo, y esto tienen que tener cuidado todos los hombres, todos los hermanos que están en las pequeñas iglesias, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea, viene uno predicando un evangelio y presentando a un Jesús que no es el que le hemos predicado, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Acá está otro engaño, querido hermano. Cuando Jesús está diciendo allí que con las señales y prodigios atraerán tal vez a los escogidos para ser engañados. Por eso dice, estos vienen predicando y vienen trayendo otro espíritu, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. O sea, ellos habían recibido el Espíritu Santo, pero habían llegado a un estado como que ellos se sentían que ya eran lo más y necesitaban ese movimiento espiritual, necesitaban esa clase de manifestaciones, esas señales, esos prodigios. Y no podemos vivir constantemente, queridos hermanos, dentro de la congregación, zamarreando o no, tirándolo al suelo, temblando, sintiendo que cae el Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros ya somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Padre, somos templo del Hijo.
la Trinidad vive en nosotros, nosotros somos templo, Dios se manifiesta a través nuestro y se glorifica a través nuestro, y nosotros somos de alguna manera los portadores de la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios y el Espíritu Santo. Dice, y si recibido otro espíritu que el que habéis recibido. Estos falsos profetas que hoy se han levantado por todo el mundo traen otra clase de espíritu, ese espíritu inmundo que engaña, que se hace pasar por el Espíritu Santo, que le da poderes a estos hombres perversos que son los falsos profetas, que no han sido nunca creyentes, han sido plantados en la iglesia, han sido plantados en el mismo terreno, se hacen pasar como evangelistas pentecostales, pero no son de nosotros. Dice, otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Ellos traen evangelios diferentes, un Jesucristo permisivo, un evangelio de prosperidad, un evangelio donde no te prohíben, queridos hermanos, no te prohíben que tú hagas toda clase de pecado, que tengas celo, envidia, que andes con la mujer del otro, como decía Pablo, que había personas adúlteras, pecadoras, dentro de la iglesia, u otro evangelio que el que había aceptado, bien lo toleráis. O sea, el engaño que traen estos falsos profetas, esas señales, esos prodigios que ellos hacen, son mentirosos. Pablo le decía a los corintios, miren que vienen otros para atrás mío, que se hacen pasar por apóstoles, pero no son apóstoles, se hacen pasar por profetas y no son buenos pastores, porque traen otro Jesús, predican otro Jesús. El diablo se hace pasar por Jesucristo en muchos lugares. Él es el ángel de luz, se hace pasar por Jesucristo. Dice, y bien lo aceptáis. Y les traen otro espíritu, hermano. Cuando estos le ponen la mano o empiezan a hacer manifestaciones, pongo por ejemplo a Cash Luna o a Maldonado, dos de estos que están impartiendo otra clase de espíritu en sus iglesias, espíritus que no son el Espíritu Santo, y están predicando otro evangelio, querido hermano, y están predicando a otro Jesús, a un Jesús permisivo. No hay en esos lugares constantemente una exhortación a abandonar el pecado, a andar preparándose para aquel día ser lleno del Espíritu Santo. No hay en esos lugares, querido hermano, una predicación sobre el bautismo del Espíritu Santo, no hay una predicación sobre los dones espirituales. La iglesia no tiene ninguna clase de participación en esos cultos que hacen estos falsos profetas. Hay uno solo, que es el ungido, que está allá arriba, como Benny Hinn, como Marcos Witt, como Jesús Arión Romero, como Alex Campos, la Lily Goodman, la Marcela Gándara, todos estos falsos que solamente ellos son los que tienen la unción. La iglesia no tiene nada. Y dice, Pablo le decía claramente a los corintios, porque la iglesia cuando se reúne, ahí el Espíritu Santo comienza a manifestar los dones espirituales, esos dones que tienen los hermanos que están congregándose. Unos dicen que tienen don de sanidad, otros dicen don de ciencia, otros dicen don de palabra de sabiduría, otros don de fe, otros hablan en lengua, otros profetizan, otros interpretan las lenguas, otros tienen géneros de lengua, otros hacen milagros. Están los que tienen los dones de sanidades. Eso no lo van a encontrar en ninguna de estas clases de iglesias de estos falsos que yo le estoy nombrando ahora, porque ellos son los únicos ungidos que tienen, y te imparten ese espíritu, y te imparten ese evangelio, y te imparten ese Jesús que ellos están predicando, todas falsificaciones de Satanás. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Son
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la señal más peligrosa que se está manifestando en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Glorioso y precioso es tu nombre, Jesús. Es la peor señal, la señal más peligrosa que se está manifestando en estos últimos tiempos. Esa señal que Jesús dijo que se levantarían falsos cristos, se levantarían falsos apóstoles, falsos maestros que predicarían un evangelio tergiversado. Por eso él dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y estamos viendo ya hace varios años que estos días han sido acortados, porque hay, como dije anteriormente, ancianos que viven de 80 a 90 años. En cambio, hace 15, 20 años atrás, los ancianos no vivían más de 60 años, 65. Por eso ahora se ha extendido el tiempo donde están siendo los jubilados, le han puesto 65 años. Hace 20 años los jubilados, ninguno llegaba a jubilarse porque morían en esos tiempos. Y no morían de viejos, sino que morían porque los días eran de 24 horas. Ahora los días son de 16 horas. O sea que ahora viven muchos años. ¿Por qué? Porque los días han sido cortados. O sea que viven los mismos años que se vivían hace 20, 30 años atrás, con la diferencia que los días han sido cortados. ¿Y para qué fueron acortados esos días? Fueron acortados para que estos ancianos puedan llegar al arrepentimiento, porque hay muchos escogidos que aún no han llegado al conocimiento de Jesucristo, no quieren oír el verdadero evangelio, no quieren someterse a Jesucristo, no quieren la salvación. Por eso el Señor dice, esta señal es la peor señal que se va a levantar sobre toda la tierra. Y dice la palabra, porque muchos falsos profetas se levantarán. A medida que se acercan los últimos días, abundarán los maestros y predicadores falsos. Gran parte del mundo cristiano estará en una condición de apostasía. Solo una minoría permanecerá fiel y totalmente consagrada a la verdad de la palabra de Dios y a la justicia bíblica. Habrá creyentes que aceptarán nuevas revelaciones, lo que le estaba anunciando recién. Estos falsos profetas traen prodigios y señales mentirosas, y esos aceptarán nuevas revelaciones, o sea, doctrinas de demonios, como le dijo Pablo al apóstol Timoteo. Vendrán hombres que tendrán doctrinas de demonios, aun cuando estén en conflicto con la palabra de Dios revelada. Esto conducirá a la oposición a la verdad bíblica dentro de la iglesia. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Los que prediquen un evangelio torcido pudieran incluso obtener puestos estratégicos, dice, de liderazgo en denominaciones e instituciones teológicas, permitiéndoles engañar y descarriar a muchos dentro de la iglesia. Millones de personas de todo el mundo participarán en el ocultismo, la astrología, la brujería, el espiritismo y el satanismo. Se multiplicará mucho la influencia de los demonios y los espíritus engañadores. La protección contra el engaño se encuentra en una constante y en el amor a Cristo, en una consagración a la absoluta autoridad de su palabra y en un conocimiento cabal de la palabra de Dios. Hoy vemos que no hay un conocimiento cabal de la palabra de Dios. En muchas de estas iglesias, megas iglesias, en el catolicismo, se permiten que los hombres, que los creyentes, participen y tengan comunión con los espíritus inmundos, con el espiritismo, la astrología, la brujería, el satanismo, toda esta falsa religión, esta gran ramera
que está enclavada ahí en Roma, esto lo que trae es esta clase de doctrina mentirosa para engañar, como dijo Jesús, si fuere posible, a los escogidos. Y muchos hermanos que no están firmes en el Señor, que no han sabido reconocer el amor de Jesucristo, porque Jesús, cuando nosotros creemos, nos enamora de tal manera que nosotros no podemos después despojarnos de ese amor. Pero vienen estos falsos profetas trayendo grandes señales y prodigios, que esto hacen que nosotros podamos caer en la tentación de andar bajo estos falsos profetas que traen otro Jesucristo, que traen otro espíritu y que traen otro evangelio, para engañar, queridos hermanos, a la iglesia de Jesucristo. Millones de personas irán detrás de estas falsas iglesias, megas iglesias, como ya lo he mencionado, que están en Estados Unidos, están en varias partes del mundo, en todo Centroamérica y en Sudamérica. Aquí en la Argentina hay muchas de esas falsas y megas iglesias que están predicando un Jesús que es un Jesús más permisivo. Están predicando a un Jesús que no le importa si tú pecas o no pecas, y están haciendo que recibas otro espíritu que habían recibido, y están escuchando un evangelio tergiversado. Esas son las falsas doctrinas y esas son las señales que traerán estos falsos, como dijo Jesús. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Estamos viendo Maldonado allí en Miami, que está haciendo grandes señales. Se cree Dios, se cree Jesucristo, pero es un espíritu inmundo que ha tomado su vida. No ha sido plantado, no ha sido un creyente que se ha vuelto ahora a Satanás, sino que ha sido plantado desde entrada nomás. Desde el principio ha sido plantado como una cizaña, igual que Cash Luna, Marco Witt, todos estos que se han levantado, Benny Hinn. Hay muchísimos nombres de hombres que están encubiertos, haciéndose pasar por creyentes evangélicos pentecostales, pero realmente son la cizaña, son los falsos cristos y los falsos profetas, los falsos apóstoles y los falsos obreros y falsos predicadores que Jesús dijo que vendrían antes de la venida de Él. ¿Por qué? Para engañar, si fuera posible, a los creyentes. ¿Cuál es el motivo del engaño? Que te quedes aquí en la tierra y pases por la gran tribulación cuando Jesucristo venga a levantar a su iglesia. Jesús va a venir por segunda vez como ladrón en la noche. La tercera vez va a venir con señales que se van a hacer en el cielo. De un extremo a otro del cielo va a estar las señales. También va a estar la señal porque va a estar gobernando, el gobernante mundial va a estar manifestando y pacificando a todo el mundo. Luego vendrá la gran tribulación y después vendrá el arrebato de la que habla la Biblia. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Estas señales que le estoy hablando, queridos hermanos, es la más peligrosa de todas las señales que se están viendo. Los falsos cristos que están apareciendo por todo el mundo. Aún Israel dice que tiene un Mesías que ya se ha manifestado a ellos, nada más que está oculto hasta el tiempo que se manifieste, hasta que el tiempo que sea el tiempo de manifestarse el Mesías que tienen los israelitas allí, ellos en su tierra. Son todas falsas señales. Y Jesús dijo, si le dijeren que está aquí o allá, no les creáis, porque son mentiras, porque Él va a venir como ladrón de la noche. El que esté preparado, el que esté listo, el que esté como una virgen pura, amando a Jesucristo, ese va a ser el salvo. El otro que anda buscando estas señales y estos prodigios mentirosos, que hayan recibido otro espíritu, otro evangelio, otro Jesús, esos se van a quedar en la gran tribulación, queridos hermanos. Esta es la tercera parte del video que estoy haciendo
de 5 videos de las señales de la próxima venida de Jesús como ladrón en la noche. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Amén, amén y amén.